Y nada, pues a continuación, mi compañera de servicio de microbiología, Carla Iglesias, pues nos va a hablar un poco del diagnóstico de las arbovirosis. Bueno, cuando quieras. Ella se dedica también a este tema en el laboratorio. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por dejarme hablar entre estos dos grandes ponentes, espero estar a la altura. Y en segundo lugar, gracias Antonio, porque la mayor dificultad que he visto al preparar esta charla era hablar del diagnóstico sin hablar de la epidemiología. Y como tú ibas a hablar de las zoonosis en general, digo, tengo que hablar de la epidemiología para poder centrarnos. Así que bueno, será una charla mucho más dinámica y rápida, porque ya has explicado muchísimas de las cosas que yo también había añadido. Entonces, bueno, no sé si habéis visto alguna vez estas clasificaciones de los top 10 animales más mortales del mundo, donde sitúan al mosquito como el rey, con más de 1 millón de muertes anuales en humanos, y no solo localizadas geográficamente como otros animales, sino extendidas por todo el mundo. Bueno, aquí hay una gran mentira, que no es el mosquito el que mata, ¿no? Que son los microorganismos que lleva dentro, no solo virus, también pues, parásitos como son la malaria, ¿no? Cuando hablamos de spillover y propiedades pandémicas de todos los virus zoonóticos, tenemos que diferenciar bueno, la plasticidad que tienen los virus para pasar de unas especies a otras, y que dentro de todas las zoonosis los vectores pueden ser tanto aves como mamíferos, como en el caso de lo que vamos a centrarnos en esta, bueno, en esta parte de la mañana, en los virus transmitidos por artrópodos, es decir, las arbovirosis. Em, ¿A qué nos enfrentamos? Los arbovirus, más del 99% son virus ARN, con muchos errores de replicación debido a su ARN polimerasa, por tanto dan lugar a mayor diversidad de especies, bueno, mayor diversidad y mayor adaptación, con un elevado salto de interespecies. Y dentro de, bueno, el modo de transmisión, el, el- el- el más importante es que se transmite por la picadura o mordedura, que no solo incluye, que los artrópodos no solo son mosquitos, que incluyen otros, bueno, que este filo es gigante, que incluye a otros muy importantes como son las garrapatas y las moscas. Ya hemos visto el caso del Toscana o el caso del Crimea-Congo, y que tendremos que tener en cuenta también a qué tipo de infección nos estamos enfrentando. Todas las transmisiones por arbovirus son sistémicas, porque ya son la picadura, da lugar al contacto del virus con el torrente sanguíneo. También tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos tienen tropismos especiales. Ya hemos visto los casos que dan lugar a meningoencefalitis, como el West Nile o el Toscana, pero otros como chikungunya pues tienen tropismo por otras células que veremos a continuación. Hay que saber también que que hay distintos factores de transmisión en las enfermedades zoonóticas emergentes que ayudan a que sea más fácil que haya una transmisión entre humanos, no solo interespecies, y que justamente los arbovirus, por su diferencia genética con los humanos, solo el 13% de todos los arbovirus son transmitibles entre humanos. Aquí tenemos la interacción entre virus y el hospedador humano. Todos los humanos estamos expuestos a un numeroso número bueno, a un montón de virus, como veis aquí con las flechitas. Pasamos al nivel 2 de la interacción, donde solo algunos de ellos son capaces de de dar lugar a una infección en el humano. En el nivel 3 ya tenemos una capacidad de transmisión entre humanos, y el nivel 4, el más alto, es la capacidad de dar lugar a causar epidemias o a persistir como una infección endémica. Aquí lo mismo, clasificados por los 4 niveles que acabamos de ver. Incluimos todos los virus zoonóticos. En verde son los arbovirus, y como veis en los niveles más altos solo nos quedan el dengue y la fiebre amarilla. Entonces, bueno, en esta charla yo me voy a centrar en estos 6 arbovirus, teniendo en cuenta la epidemiología, la virulencia y la situación actual, aunque tenemos que tener en cuenta otros muchos de los que ya Antonio ha comentado, como son el virus Toscana o la encefalitis transmitida por garrapatas. Es importante conocer a qué género pertenecen estos virus para luego, a la hora del diagnóstico, poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Fiebre amarilla, dengue, Zika y West Nile son flavivirus, comparten propiedades antigénicas muy parecidas que harán
el diagnóstico sea mucho más difícil. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, lo voy a pasar un poco rápido. Fiebre amarilla, no tenemos Aedes aegypti en España, sí que hemos tenido algún susto en Canarias, como veremos posteriormente. Esto se complica con la introducción de Aedes albopictus en la cuenca mediterránea, que es portador de estos otros tres virus, dengue, zika y chikungunya. Y luego, bueno, aparte también tenemos Culex pipiens por toda Europa, que transmite West Nile, y hablaremos de Crimea-Congo, cuyo vector, que es la garrapata y aloma, también lo tenemos presente. El diagnóstico tenemos muy claro en qué punto dónde nos encontramos y para qué queremos realizarlo, para utilizar las herramientas más aconsejables en cada situación, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar ahora en el caso individual, en el caso clínico, y seguramente que bueno, pues Miguel Ángel hablará mucho más de la exposición en animales y la vigilancia. Sabiendo todo esto, un poco teniendo en cuenta la epidemiología del vector y dónde nos encontramos, primero tenemos que hacer un gran diagnóstico diferencial. Esta es una parte muy importante y que dificulta también el diagnóstico de las arbovirosis, porque es que los síntomas son muy comunes, muy inespecíficos, como la fiebre, ras, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, artralgias, dolor muscular, conjuntivitis, que hará que tengamos que hacer un primer cribado con otras enfermedades mucho más prevalentes en nuestra área. Esta imagen es con la que yo quiero que os quedéis durante toda la charla y a la que haremos referencia en las demás diapositivas. En microbiología tenemos métodos directos, ¿no?, en los que detectaremos el virus directamente o sus antígenos, y métodos indirectos en los que veremos la respuesta del cuerpo ante tal microorganismo. Tenemos que tener en cuenta que de izquierda a derecha vamos perdiendo especificidad, pero ganando sensibilidad y oportunidad de detectar el virus. Además, con todo esto sirve un curso cronológico en el que tendremos que ver en qué momento recogemos la muestra del paciente para ver si utilizar unas herramientas diagnósticas u otras y hacer más eficaz este diagnóstico. En cuanto a cultivo viral, no voy a hablar mucho porque normalmente los hospitales de tercer nivel pues, no estamos preparados para trabajar con estos, o sea, justamente con estos virus vivos, porque son de alto nivel de seguridad, pero sí que haré referencia muchas veces a la neutralización, que es una prueba que trabaja con virus vivos y que normalmente se hace en los laboratorios de referencia y que es muy necesaria, sobre todo en arbovirus como son los flavivirus, para llegar al diagnóstico certero, porque hay muchas reacciones cruzadas entre ellas con los métodos indirectos como es la serología. Bueno, aquí tenéis los niveles de bioseguridad que trabajamos con estos virus, sobre todo destacar Crimea-Congo, ¿no?, que es de un nivel de contención máxima. Y bueno, en cuanto a fiebre amarilla, es importante saber que cursa en epidemias, que la mortalidad es muy alta, que ahora mismo en España tenemos el foco de mira en Gran Canaria, llevamos 7 semanas sin detectar Aedes aegypti y bueno, el resto de España parece estar libre de vector. Y ponemos el foco en esta epidemia que está afectando a estos países de Sudamérica para tenerlo en cuenta si nos viene un paciente justamente de estos países y con una clínica compatible. Quedarnos con la idea de la ictericia para realizar un diagnóstico diferencial. Sobre todo da muchos problemas este diagnóstico clínico diferencial con mujeres que vienen del sur de África embarazadas, con una hepatitis C fulminante, que muchas veces se confunde mucho el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico clínico, Gold Standard PCR, también nos ayudaremos de la serología. En cuanto a la PCR, además de suero y sangre, que es lo más común, tenemos que saber que el virus en orina dura mucho más y que la PCR puede estar positiva muchísimo más tiempo, además de que se trata de una muestra no invasiva y bueno, puede ser útil. En cuanto al diagnóstico indirecto, tener en cuenta que existe vacuna para este virus y sobre todo se utiliza en las zonas donde es endémica la enfermedad, por lo tanto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de realizar una serología que puede ser positiva y puede ser que la persona esté vacunada.
Este es el algoritmo propuesto para el diagnóstico. El caso confirmado únicamente se realiza por PCR. Si cuando tomamos la muestra al paciente han pasado ya muchos más días, haremos uso de la serología, pero claro, aquí se complica porque al ser un flavivirus necesitaremos hacer ensayos de neutralización contra otros flavivirus para llegar pues, a un diagnóstico mucho más concreto. En cuanto al dengue, a diferencia de la fiebre amarilla, ya es endémico en más de 100 países. Se estima que hasta un 40% de la población mundial está en riesgo. No voy a volver a repetir los casos que hemos tenido en España, pero bueno, ya sí que se considera una enfermedad endémica, además de todos los casos que tenemos importados. Y bueno, destacar un poco lo que tuvimos en Ibiza en 2022, sí que se confirmó un caso, el otro acabó como probable, pero quedarnos tranquilos porque el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias pues estuvo muy atento, estudió a contactos, a familiares y al final se vio que el primer paciente que lo trajo fue un mexicano que también justo estuvo en la isla. En cuanto, bueno, hay que tener en cuenta que es una infección cíclica, tanto interanual con los meses lluviosos en cada país, como intraanual, como por ejemplo, o sea, sobre todo con el efecto del niño, ¿no? Que se da cada 2 o 7 años, aumenta muchísimo las infecciones por dengue. Tener en cuenta que Europa es un foco de turismo de todas partes del mundo y que los 4 serotipos de dengue ya se encuentran distribuidos por todos los países de la zona tropical. Es muy importante saber que existen los 4 serotipos y distinguir muchísimo la infección primaria de la secundaria, mucho más grave debido a que la propia respuesta inmune ataca mucho antes al virus y da lugar a una respuesta de citoquinas y de inflamación mucho más grave que en la primoinfección y por lo tanto es una enfermedad mucho más mortal ya por la propia respuesta del cuerpo. Si nos tenemos que quedar con un signo, serán las hemorragias, buscaremos petequias, hematemesis, menorragia hasta en un 40% de las mujeres, epístasis, incluso melenas. Y en cuanto al diagnóstico directo, otra vez con el estándar la PCR, mucho más eh, útil casi que el suero, la sangre, la orina y la saliva, muestras que no son invasivas y que duran muchísimo, o sea que la positividad del virus dura mucho más tiempo. Y bueno, también el antígeno NS1, que ya no solo se utiliza en zonas con pocos recursos, sino que también se utiliza en hospitales como el nuestro, que nos ayudan a hacer un diagnóstico mucho más rápido y también, bueno, que es común a los cuatro serovirus y bueno, tener en cuenta también que suele negativizarse en infecciones secundarias, ya que los anticuerpos crean un complejo anticuerpo-antígeno eh, muy pronto y muy fuerte que hace que antígenos que queden sueltos sean mucho menos localizables en una inmunocromatografía. Además, este antígeno NS1 nos ayudará en casos en los que queramos realizar un diagnóstico indirecto mediante serología, porque ya no solo porque con una serología, al ser un flavivirus, no podríamos diferenciarlo de otros flavivirus, pero bueno, si tenemos un antígeno NS1 ya directamente en el hospital, pues hombre, eh, es mucho más directo. También deberíamos realizar neutralizaciones virales. En cuanto, bueno, tenemos que tener en cuenta que también existen pruebas complementarias, pruebas del torniquete que se utilizan sobre todo en países con menos recursos, pero también podemos hacer uso del hemograma, proteinograma y sobre todo pruebas de imagen. Bueno, aquí a la derecha podéis ver los gráficos de cómo se comportan tanto las IgM, IgGs, la viremia y el antígeno en infección primaria y secundaria y, bueno, como veis, pues cambia completamente. Claro, todo esto se complica cuando metemos en la bolsa, ¿no? En el cajón desastre al chikungunya y al Zika, que como veis actualmente ya no podemos puntualizar en qué países está cada uno. En muchos de ellos ya están los 3, en otros solo 2. Nosotros solo tenemos el dengue, pero si nos vienen turistas, no sé, comparten vector. Entonces, bueno, pues ya existen guías de manejo clínico al alcance de todos, están en internet y se van actualizando cada año
Y bueno, pues ante esto lo que tenemos que hacer es un diagnóstico sindrómico, centrarnos, por ejemplo, en que el chikungunya, la mayoría de pacientes van a ser sintomáticos, buscaremos síntomas como artralgias o artritis inflamatoria, a diferencia que en el Zika, que casi todos los pacientes adultos son asintomáticos, pero nos centraremos más en buscar otros signos como pueden ser el exantema o conjuntivitis. En cuanto al chikungunya, también es un virus que se puede transmitir de humano a humano solo con la picadura de un mosquito, es decir, no necesitamos vectores intermedios, como comentaba Antonio con el West Nile, en el que el ser humano es fondo de saco y al final pues necesitas aves u otros mamíferos para que el virus se siga diseminando, ¿no? No es el caso del chikungunya, eso lo hace todavía más virulento. En cuanto a los signos clínicos, centrarnos en el tropismo por fibroblastos y, por tanto, la clínica aguda de poliartralgias y también en clínica crónica da lugar a una inflamación de la sinovial muy característica. En cuanto al diagnóstico, quedarnos como signo clínico en las poliartralgias y cuando haya un caso sospechoso, porque tengamos a un paciente que venga de estas zonas, el gol estándar vuelve a ser realizaremos una PCR, que sigue siendo el gol estándar, suero, orina, saliva, lo mismo, y el diagnóstico indirecto lo podemos realizar con serología. Hay menos reactividades cruzadas porque ya no se trata de un flavivirus, es un alfavirus, lo que nos ayudará a dar con un caso confirmado, en este caso un caso sospechoso por criterios epidemiológicos y clínicos, más un aislamiento viral o PCR o IgM positiva o una seroconversión de la IgG, ya podremos finalizar el diagnóstico sin tener que llegar a ensayos de neutralización y a enviar muestras a laboratorios de referencia. En cuanto al Zika, lo más importante que la transmisión ya no solo se realiza mediante mosquitos, ya lo hemos comentado, también hay una alta transmisión sexual y una alta transmisión vertical, que hasta el 26% de los fetos de madres infectadas nacen con Zika congénito y se ha estudiado en varones infectados por Zika que la PCR es positiva hasta 40 días después de la infección en semen. Por tanto, si nos tenemos que quedar con un criterio, con un síndrome clínico del Zika, nos quedaremos con una conjuntivitis. Con esto y con los criterios epidemiológicos podemos dar por caso sospechoso y pedir pruebas a microbiología. Utilizaremos la PCR, aunque un resultado negativo no excluirá el diagnóstico. Y como diagnóstico indirecto, pues la serología, tener en cuenta que la IgM puede persistir elevada durante incluso años. Es verdad que la mortalidad es muy baja en adultos y casi todos son asintomáticos, pero lo importante del Zika es que en infecciones congénitas se eleva hasta 55 veces el riesgo de malformaciones y déficits neurológicos en el feto. Por tanto, también en las guías que tenemos nacionales contempla la posibilidad de Zika en la embarazada y hay unas normas para la vigilancia. No solo se centran en el Zika, también hablan de dengue, ya no tanto por el riesgo en el feto, sino por el riesgo de la propia embarazada. Y se considerarán gestantes de riesgo con criterios de estudio para la infección aquellas embarazadas que hayan viajado durante el embarazo u 8 semanas previas al embarazo y en el caso del Zika también aquellas que hayan tenido relaciones sexuales sin protección durante el embarazo o las 8 semanas previas con una persona infectada. En cuanto a las embarazadas asintomáticas, no está aconsejada la serología, pero sí que podemos realizar una PCR hasta 12 semanas tras el viaje y en sintomáticas realizaremos tanto PCR para Zika y dengue como serologías para dengue. No está indicada la serología para Zika. En embarazadas sintomáticas y que además tengan hallazgos anormales en el feto compatibles con Zika, una IgM más una PCR para Zika y en suero materno más una PCR para Zika en orina materna, líquido amniótico o placenta nos pueden ayudar al diagnóstico. En cuanto a West Nile, bueno, pues aquí tenéis el mapa de riesgo actual del virus en España. En el último año hemos tenido un brote con 138 casos, 10 fallecidos. Es una enfermedad de declaración obligatoria, endémica, infradiagnosticada, ya lo hemos hablado. La viremia es verdad que es muy baja,
y por tanto necesitamos otro huésped intermediario, en este caso sobre todo son las aves. Nosotros somos fondo de saco junto a los equinos. Si nos tenemos que quedar con un síntoma, bueno, saber que el 80% cursan de manera sintomática, por lo que solo vemos la punta del iceberg, y el 20% pues cursa con síntomas inespecíficos, dolor de cabeza y estar muy atento a las náuseas y a los vómitos. El diagnóstico es muy complicado por esta baja sospecha clínica que estamos comentando y porque el diagnóstico microbiológico es muy complicado a nivel tanto el directo por la baja y corta duración de la viremia y la falta de estandarización de pruebas, como el indirecto por las reacciones cruzadas que llevamos comentando durante toda la charla, porque también es un flavivirus. Y tendremos que tener en cuenta pues, otros virus relacionados. Aquí veis el algoritmo propuesto ahora mismo. Veis que el caso confirmado es por PCR y que tendremos que hacer ensayos de neutralización en aquellos casos en los que no podamos pillar el virus mediante métodos moleculares. No sé si os suena el caso que tuvimos hace un año de un donante de sangre al que bueno, como estamos viendo que el West Nile está aumentando tanto en España, se está haciendo serologías en donantes de sangre, sanos de sangre, y se pilló una IgM para West Nile positiva, que bueno, fue un factor de confusión muy grande. Se empezaron a mandar muestras del donante a Madrid y al final se confirmó un virus Usutu. No fue un West Nile. En cuanto a la vigilancia que estamos realizando nosotros ahora mismo en las Islas Baleares, bueno, acabamos de finalizar un pequeño proyecto piloto con 500 sueros de donantes sanos, en los que encontramos una seroprevalencia del 2,8 para West Nile tras ensayos ELISA, pero una vez que realizamos neutralizaciones fueron negativas. También los neutralizamos contra virus Usuto y TBE y también fueron negativas, lo que nos hace sospechar la presencia de otros flavivirus. Además, en este mismo proyecto, bueno, como me he centrado en estos virus, no he hablado nada de Toscana, ya que ha abierto el melón Antonio. También miramos virus Toscana, la seroprevalencia tras ensayos de neutralización confirmatorios actual, y con esta N tan pequeña podemos decir que es en torno al 13% y no tan alta como venía siendo de estudios anteriores en los que nos hacían neutralizaciones. Y bueno, actualmente cooperamos en un proyecto a nivel de toda la cuenca mediterránea, interdisciplinar y con muchos hospitales, en la que bueno, nosotros desde Son Espaces estamos empezando a hacer una búsqueda activa tanto de Toscana como de West Nile. Y bueno, seguro que Miguel Ángel hablará un poco de la parte entomológica, que está él por esa parte, ¿no? Por esa vía. Y bueno, Crimea-Congo, transmitida por garrapatas y alomas, sobre todo marginatum en nuestra zona. 13 casos desde 2013, con 6 fallecidos, una mortalidad casi del 50%. Importante comentar que la transmisión no solo se realiza por la garrapata, sino también se puede dar por contacto, sobre todo con animales infectados, tras matanzas, veterinarios, personas de estos sectores, por lo que la clasifica en un nivel de bioseguridad muy alto, nivel 4. Es una enfermedad de declaración obligatoria y urgente. En cualquier caso que sospechemos, debemos enviar la muestra directamente a Madrid. Quedarnos con un síntoma, este es muy fácil, pues fiebre hemorrágica Crimea-Congo, y ayudarnos sobre todo de una trombocitopenia muy marcada. Diagnóstico directo se hace por PCR, pero es importante que la muestra sea enviada al laboratorio de referencia. Está muy estipulado la definición de caso con los criterios clínicos, los criterios epidemiológicos y bueno, el criterio de laboratorio. Hay gente de guardia en los laboratorios de referencia que ante una llamada de sospecha acude directamente al laboratorio y se realiza en el mismo día el diagnóstico. Y bueno, aquí en Baleares sí que se está haciendo un estudio en colaboración con atención primaria, Son Espaces y Atención Primaria, que hace un análisis macroscópico y microscópico de las garrapatas, ¿no? Todos los pacientes que llegan a los centros de salud o a los SWAP con una picadura de garrapata, se intenta recoger la picadura de la garrapata, identificar la especie, mirar si tiene algún patógeno, tanto virus como bacterias, no solo Crimea-Congo. Y bueno, los resultados todavía no están, pero sí que me consta que se han encontrado ya especies de Yaloma marginatum y no ha habido ningún caso positivo para Crimea-Congo.
Y bueno, como mensajes para llevar a casa, un poco más generales, conocer la epidemiología y estar actualizados, hacer un diagnóstico primero diferencial con otras enfermedades más prevalentes, el uso racional de las herramientas diagnósticas de las que disponemos, ¿no? Un uso que sepamos temporalmente en qué situación estamos con el paciente delante para pedir unas cosas u otras. Saber que es un diagnóstico complicado, que hay que tener paciencia y que muchas veces se tarda hasta semanas o incluso meses en dar con el diagnóstico correcto. Y bueno, la concienciación clínica y poblacional de tener en mente que estas enfermedades están aquí y que podemos estar ante uno de estos casos.